China y Estados Unidos retoman este mismo jueves, hoy 9 de mayo, las negociaciones comerciales. Van a ser en Washington con la presencia del viceprimer ministro chino, que según Donald Trump va a llegar dispuesto a negociar. Por cierto, ¿ve los aranceles que vamos a poner? Porque rompieron el acuerdo, ellos rompieron el acuerdo, así que vienen volando. El viceprimer ministro llega mañana, pero ellos rompieron el trato, no pueden hacer eso, así que pagará. Amadeo Gensana Tanesasi es director de programas económicos de Casa Asia. Don Amadeo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? No sé cómo lo he pronunciado, Corríjame. Corríjame. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Bueno, ¿qué esperamos de estas negociaciones entre Estados Unidos y China? ¿Qué esperamos del día de hoy realmente? Lo cierto es que es una incógnita. Parecía que las negociaciones iban bien hasta ahora. Se llevaban 10 rondas de negociaciones, pero parece ser que no es todo tan bonito, ¿no? Nosotros ya preveíamos que iba a haber muchísimas dificultades porque al final se están confrontando dos modelos económicos completamente diferentes, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa, pero lo cierto es que así como hace unas semanas pues pensábamos que la cosa iba más o menos encaminada, ahora estamos viendo que realmente hay muchísimos problemas, ¿no? ¿Cuáles son las principales dificultades para llegar a un acuerdo? ¿Por qué no hay acuerdo? No hay acuerdo porque básicamente, como decía, no es un asunto fácil de dirimir, ¿no? El tema arancelario al final es uno más. Me refiero a que hay un déficit comercial entre China y Estados Unidos gigantesco. O sea, China está exportando a Estados Unidos casi por valor de 600.000 millones de dólares, mientras que China por otro lado solo importa bienes estadounidenses por una cuarta parte, ¿no? Con lo cual ese es uno de los problemas. Pero luego, claro, hay otros problemas como por ejemplo puede ser el respeto a los derechos de propiedad intelectual de las empresas extranjeras en China o la cesión de tecnología que muchas veces hacen las empresas estadounidenses cuando entran en el mercado chino. En fin, hay muchos y luego claro, también está un poco ese crecimiento imparable de China en sectores cada vez más tecnológicos, ¿no? En sectores como la inteligencia artificial, como el 5G, por ejemplo, es la primera vez que un estándar de telefonía móvil no se define en Estados Unidos ni en Europa, sino que se define en China, y obviamente eso preocupa muchísimo a los americanos, que están viendo un poco cómo su supremacía tecnológica y económica se está viendo amenazada por un país creciente como es China. O sea, claro, que eso es lo que hay detrás de todo esto. Porque en el fondo esta guerra comercial y estos aranceles a determinados productos, muchos relacionados con materias primas, con productos básicos, lo que está escondiendo es que Estados Unidos tiene miedo a que China le supere, pero muy ampliamente, en lo que es la tecnología del futuro, que es el 5G y la inteligencia artificial. Bueno, efectivamente, algo de eso hay, ¿no? O sea, al final no es solo un tema de aranceles, eso está claro, sino que, ya todo parece indicar que China será la primera potencia económica mundial dentro de unos años, ¿no? Y como efectivamente, bien decía usted, tecnológicamente en muchos sectores China está ya por encima de Estados Unidos. Y le pongo nada más un ejemplo. El año pasado, por ejemplo, hubo como 1,4 millones de aplicaciones para patentes en China, mientras en Estados Unidos hubo algo más de 600.000, ¿no? Y las empresas que en estos momentos están solicitando más patentes internacionales en el mundo, no son Microsoft, no son empresas como Huawei y como ZTE, ¿no? Con lo cual ese liderazgo tecnológico que ha tenido Estados Unidos hasta la fecha se está viendo seriamente amenazado. Claro, y el liderazgo tecnológico llevará a China a ser el líder de la economía mundial, porque si ahora, no sé, si miramos la lista de los 5 países más importantes en crecimiento económico y en peso a nivel mundial, estaría Estados Unidos, supongo que también estaría Japón, Reino Unido, China, pero dentro de unos 10, 15 años, ahí en los primeros puestos estará China, India, no sé si también Indonesia, Brasil. El mundo está cambiando, ¿no? Y Estados Unidos quizás se está revolviendo, ¿no? Ante esta pérdida que no sé si es inevitable. Sí. Yo creo que es inevitable. Al final, pensemos que China todavía tiene un margen de crecimiento muy amplio, ¿no? De hecho, entró en todo este juego de la globalización y bastante tarde, y
y además tiene mucha más gente, o sea que básicamente estamos hablando de una población de 1.400 millones de habitantes, ¿no? Y claro, a crecimientos económicos del 6,5%, que es lo que son los que está teniendo en estos momentos, pues superará a Estados Unidos, porque al final ese crecimiento es acumulativo, ¿no? Un país ya desarrollado totalmente como Estados Unidos es prácticamente imposible que tenga esas tasas de crecimiento, o sea, ya se puede conformar con un crecimiento del 2 o el de 3, ¿no? Y si eso lo acumulamos año tras año tras año, pues al final el resultado que nos da es que efectivamente que China prácticamente con toda seguridad será la primera potencia económica mundial en un periodo de 10 años. Claro, ¿a Donald Trump le interesa llegar a un acuerdo o le interesa seguir tensando el acuerdo porque eso le da réditos electorales pensando en noviembre del año que viene? Yo creo que sí. En el fondo, al final, una guerra comercial a largo plazo no le beneficia a nadie. Me refiero a que todo tiene, la economía pues tiene su otro lado, ¿no? Si impones aranceles a los productos chinos, pues lo que estás haciendo por otro lado es también encarecerlos, ¿no? Me refiero a que esos productos llegarán más caros al mercado estadounidense. Y por otro lado, pues claro, al final dificultarás el acceso de empresas estadounidenses al mercado chino. O sea, que Ford, cuando quiere ir a Estados Unidos, o Microsoft, etcétera, pues se verán con más dificultades, ¿no? Con lo cual, al final, sí que creo que le beneficia un acuerdo, ¿no? Pero efectivamente, en 2020, en noviembre, pues hay elecciones. Yo creo que Trump intentará, bueno, pues sacar el mejor acuerdo posible, pero vamos, al final sí que lo lógico sería que de una forma o de otra pues esta guerra no continuara, ¿no? Eternamente, y que se llegara a un acuerdo, ¿no? Claro. Sí. Esta tensión entre Estados Unidos y China está haciendo que China se acerque más a Europa. Bueno, pues en parte sí, ¿no? En parte estamos viendo cómo, por ejemplo, pues el presidente Xi Jinping está viajando más frecuentemente a Europa que de todo lo que lo hacía antes. Estamos viendo cómo, por ejemplo, está impulsando proyectos como la Ruta de la Seda, que son proyectos pues que conectan básicamente Europa con China. Bueno, pues estamos viendo también cómo hay un creciente interés de empresas chinas por abordar el mercado europeo, por invertir aquí, con lo cual sí, hay un acercamiento pues más grande entre China y Europa, ¿no? Bueno, pues, y una cosa más, ya por terminar y un poco como, no sé si anécdota, pero esto de anunciarlo prácticamente todo a golpe de tuit, muy típico de Trump, pero no sé a los chinos qué tal les sienta esto. Bueno, yo creo que los chinos en eso, claro, deben estar bastante sorprendidos, porque obviamente pues no, pero a ver, no solo por el hecho de que lo anuncie a golpe de tuit, sino por el hecho de que Trump está actuando como un empresario, como es lo que es, ¿no? Está gobernando un país como un empresario, ¿no? Y eso yo creo que es, para los chinos, es tremendamente sorprendente. Estos golpes, es decir, pues ahora te aplico aranceles, ahora, bueno, claro, los chinos son burócratas, ¿no? Son personas pues que han estado, ¿no?, dentro del sector público durante muchísimos años, y de repente pues se ven delante a un empresario negociando, ¿no? Vamos, tiene que ser realmente algo muy curioso como mínimo. Muy bien. Pues Amadeo Gensana Tanisasi, director de programas económicos de Casa Asia. Gracias por esta visión. Un abrazo. Buen día. Muy bien. Hasta pronto. Adiós. Adiós. IG ha patrocinado este espacio. Descubra nuestros CFDs sobre 10.000 mercados en www.ig.com.